16 de junio de 1955. Bombardeo a Plaza de Mayo. ...19 de mayo de 1955... golpe de Estado que derrocó el gobierno democrático del general Perón. Proscripción del peronismo. Fusilamiento de los generales peronistas Juan José Valle y Raúl Tanco, además de 25 dirigentes y militares peronistas. Sucesión de gobiernos militares y elecciones amañadas en las que se eligen gobiernos débiles que son nuevamente derrocados por otras dictaduras. El 29 de mayo de 1969, unidos en las calles, trabajadores y estudiantes enfrentan con paro y movilizaciones a la represión policial y militar de la dictadura de Onganía. El Cordobazo resultó un punto de inflexión que abrió una nueva etapa de cuestionamiento generalizado en los más variados ámbitos de la sociedad. Al calor de los movimientos de liberación nacional que tenían lugar en diversos países del tercer mundo, las ideas antiimperialistas también cobrarían arraigo teniendo un puente entre el marxismo y el nacionalismo. El hito trascendental en este proceso sería la Revolución Cubana. Todos estos hechos llevaron a la creación de organizaciones políticas dentro y fuera del peronismo que comenzaron a enfrentar a la dictadura con el uso de la fuerza hacia fines de la década del 60 y comienzos de 1970. Se crean y comienzan a actuar organizaciones guerrilleras como las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que se organizan en sectores de la izquierda revolucionaria, y más adelante en el tiempo el Partido Revolucionario de los Trabajadores crea el Ejército Revolucionario del Pueblo. Con el llamado a elecciones por parte del dictador Lanusse, Montonero se sumó al terreno legal, lo que le otorgó un importante poder de convocatoria. Montoneros realiza su primera acción pública el 29 de mayo de 1970, con el secuestro, juicio revolucionario y asesinato del ex dictador antiperonista Pedro Eugenio Aramburu, uno de los líderes del golpe de Estado de 1955. Montoneros secuestró al ex dictador para someterlo a juicio revolucionario por traidor a la patria, por haber fusilado a 27 personas al reprimir el levantamiento de Valle en 1956 y para recuperar el cadáver de Eva Perón que Aramburu había secuestrado y hecho desaparecer. Esta agrupación pasó a convertirse en la organización político-militar hegemónica dentro del colectivo de la guerrilla peronista. El crecimiento de la organización Montoneros se extiende a amplios sectores de la juventud estudiantil, trabajadora y barrial. En 1973 decidieron apoyar la campaña electoral de Héctor Cámpora y sumarse con la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. La organización Montoneros se propuso crear su propio medio de comunicación que pueda oponérsele a los medios de la gran burguesía. El 8 de mayo de 1973 sale el número 0, el primer número, de la revista semanal El Descamisado, en el marco de la victoria electoral de la fórmula que componían Héctor Cámpora, el tío, y Vicente Solano Lima, en la que obtuvieron el 49,5% de los votos. En su breve existencia se transformó en la revista de mayor tirada y circulación de la organización.
Constaba de un promedio de 16 páginas y al comienzo no contenía editoriales en la forma tradicional en que se entendían los editoriales de los medios gráficos. El tamaño era tabloide y el diseño daba una proporción de 60% a la parte gráfica y 40% al texto. La tapa era de distintos tonos de colores fuertes, mezclando tipografías en mayúsculas y minúsculas con el típico logo en blanco y negro. La tirada osciló entre 36 y 200.000 ejemplares, con un promedio semanal de entre 100.000 y 120.000 ejemplares. El Desca, tal el nombre con el que se la conocía entre la militancia, fue clausurado en 1974 por el decreto 1100 bajo la presidencia del general Juan Domingo Perón, coincidiendo esto con la ruptura que provocó la retirada de montoneros de la Plaza de Mayo durante el acto por el Día del Trabajador del 1 de mayo del 74. Esta revista política desplegó estrategias comunicacionales que se hallaban hasta entonces en la prensa sensacionalista. Enrique Jarito Walker fue el hombre clave de esa estrategia. Había vivido cerca del Mayo francés, de la guerra de Vietnam, la muerte del Che y el Cordobazo, trabajando para Gente, editando el despliegue de imágenes de dicha revista en las que las fotografías eran su principal atractivo. Osvaldo Jauretche era jefe de fotografía y en una entrevista con Ulanovsky comenta: nosotros teníamos un sentido militante de la fotografía. Las fotos eran del descamisado, de todo el grupo, del conjunto. Había un impulso por lo social, por trabajar todo el tiempo en función de eso. Había una vocación porque había un sentido de revolución muy singular. Era como un común denominador. Los que tenían talento y se metían con eso, hacían cosas extraordinarias. Miguel Ángel Otero, también fotógrafo del descamisado, relataba: se buscaba una estética propia y salvar simultáneamente las limitaciones técnicas. La foto debía tener dramatismo, hacerse sin flash, en blanco y negro y sin muchos grises para que pudiese imprimir incluso en papel higiénico. Como sostiene Cora Gamarnik, la política de medios de Montoneros se llevó adelante a través de 2 estrategias distintas que convivieron simultáneamente. Al poco tiempo que surgió el descamisado, Montoneros decidió crear Noticias, un diario destinado a llevar la línea política de la organización hacia un público más amplio. Las conducciones de Montonero y de la FARC, en proceso de fusión, convocaron un grupo de periodistas prestigiosos y escritores que unían la excelencia profesional con la militancia política. La toma de postura ante los temas y la línea editorial se construían a partir del texto, pero también a través del diseño de las fotografías. Oscar Esmoje, que venía del ámbito de la publicidad y del mundo editorial, fue el responsable de la identidad gráfica del diario. Había sido el encargado del diseño gráfico del semanario CGT de los argentinos y brindó un potencial creativo al diseño del diario, inusual en la prensa militante. La importancia de la fotografía en Noticias se expresó no solo en la calidad de sus imágenes, sino también en el espacio que se les asignaba respecto del texto. En una reunión de dirección se había decidido que texto e imagen se distribuyeran mitad y mitad. La identidad visual del diario se sentó rápidamente desde los primeros números, gracias a la compenetración del equipo de fotografía con el de diseño. La proporción de 50 y 50 estaba sustentada en la concepción de que un diario popular y de masas debía contener fotografías en cantidad y calidad importantes. Tapa y contratapa eran pensadas como una unidad. El principio de acción colectiva prevalecía frente al protagonismo personal. La firma, los recursos retóricos y el lucimiento personal se dejaban de lado en pos de la entrega a una causa, la lucha contra la injusticia. Fue en ese sentido un laboratorio de creación de un nuevo tipo de fotografías de prensa. Era sobre todo en las tapas del diario donde se realizaban las innovaciones más sobresalientes. Las fotos allí no estaban solo para captar la atención del lector, constituían el relato central de los acontecimientos. Incluso, en algunas oportunidades, una fotografía que ocupaba la tapa no tenía un artículo que la respaldara al interior del diario. El buen material fotográfico se priorizaba aún
por sobre la ausencia o la relevancia de la noticia en cuestión. Noticias alcanzó un tiraje de 100.000 ejemplares y se acercó a duplicar esa cifra. El 27 de agosto de 1974 fue cerrada por un decreto presidencial de Isabel Martínez de Perón por considerar que desarrollaba una intensa campaña de exaltación de las actividades delictivas en el campo de la subversión. Pocos días después, la organización Montoneros anunciaba su regreso a la clandestinidad. El 11 de marzo de 1973, después de casi 18 años de proscripciones, el pueblo argentino pudo finalmente expresarse libremente en las urnas. A la autodenominada Revolución Argentina, inaugurada a la fuerza aquel 28 de junio de 1966 por el general Onganía y apoyada por los principales grupos de poder, no le faltaron las desapariciones, los bastones largos, la censura, las torturas, los fusilamientos y los planes económicos que se hacían a medida de los organismos internacionales y determinaban el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos. El 25 de mayo de 1973 asumió la presidencia el Dr. Cámpora, llamado cariñosamente el Tío, y 2 días antes de la asunción nace el primer número del Descamisado, con una tapa donde se puede leer "Chau milicos". Una de las primeras y principales exigencias al nuevo gobierno era una ley de amnistía con la que se liberarían todos los presos políticos. Este reclamo es especialmente afirmado en la contratapa del primer número y celebrado en el siguiente. El día de la asunción de Cámpora a la plaza no faltarían los ataques por parte de la dictadura militar, que hasta el último momento utilizó su fuerza para la represión del pueblo. El segundo número incluye también un especial titulado 18 años de lucha en homenaje a los compañeros caídos. Vuelve Perón, carajo. Luego de la asunción de Cámpora llega el momento del regreso definitivo al país del general Perón luego de 18 años. El 19 de junio de 1973 sale a la luz y a las calles el número 5 del Descamisado. En su interior anuncian el regreso de Perón a la Argentina e invitan a los y las compañeras del movimiento peronista a ir a recibirlo de Ezeiza. Son múltiples las adhesiones y notas de recibimiento por parte de las provincias dentro de la revista, así como instrucciones de cuidado y convocatorias para el día siguiente. Esta edición incluye también un póster de Perón con la invitación de llevarlo a Ezeiza. En los bosques de Ezeiza se había preparado un palco y unas 2 millones de personas aguardaban la llegada del líder. El lugar estaba custodiado por el coronel retirado Juan Manuel Osinde, quien tenía la orden de impedir el acercamiento a la izquierda peronista. Cuando las columnas de FARC y Montoneros intentaron ingresar, fueron sorpresivamente atacadas a tiros desde el palco por los hombres de Osinde. Hubo 13 muertos y 365 heridos. Miguel Bonazo: no hubo una confrontación en Ezeiza como ha dicho toda la prensa canalla de la República Argentina. Nuestra gente fue desarmada, no hubo confrontación, hubo asesinato, hubo masacre. Las fotos de aquel día muestran las dos caras, en una toda la alegría, la esperanza, la emoción y la movilización popular. En las otras las armas contra los propios, la muerte, el horror, un palco pensado para la emboscada. La fotografía tiene 2 formas de uso y esta depende a quién la cámara apunte. Cuando se usa como mero instrumento testimonial, la cámara apunta a los que dispararon, a los asesinos y responsables. Se hace foco en las armas, en los gestos y en los rostros para su identificación. Muchas veces se utiliza el recurso de encerrar en un círculo algo que en una mirada rápida puede llegar a pasar desapercibido. Por ejemplo, las armas. Los fotógrafos del Descamisado, antes de ser fotógrafos, eran militantes, por lo tanto ellos fotografiaban a sus propios compañeros. Hay entonces entre el fotógrafo y el fotografiado una relación, los une la militancia, la acción política, valores e ideas, son compañeros. Y esto es reflejado en las fotografías, la alegría popular no falta en las imágenes. Las fotografías son cercanas de la distancia física, pero más cercanas en lo emocional, transmiten el amor por sus compañeros y por la organización. Muestran a sus compañeros caídos y muertos, nunca fotografían desde el morbo, siempre lo hacen desde lo solidario y en homenaje a los caídos. Las calles se llenaron de lágrimas, flores y caras preocupadas. La frase más escuchada era ¿qué va a ser de nosotros? Nadie se engañaba sobre los días que vendrían. La sensación de vacío político era proporcional al tamaño de la figura desaparecida.
El señor teniente general Juan Domingo Perón ha padecido una cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca, episodios de disritmia cardíaca e insuficiencia renal crónica, estabilizadas con el tratamiento médico. En los recientes días sufrió agravación de las anteriores enfermedades como consecuencia de una broncopatía infecciosa. El 1 de julio a las 10:25 se produjo un paro cardíaco del que se logró reanimarlo, para luego repetirse el paro sin obtener éxito de todos los medios de reanimación que actualmente la medicina dispone. El teniente general Juan Domingo Perón falleció a las 3:15. Parte médico de Pedro Cosio, Jorge Tayana, Domingo Liotta y Pedro Eladio Vázquez. Dolor. Esa fue la palabra que eligió el diario Noticias para describir la muerte de Juan Domingo Perón, en ese entonces presidente de Argentina. Perón falleció y el diario Noticias dedicaría 4 números al tratamiento de su muerte, así como la causa peronista, revista que sería la continuación del Descamisado, dedicaría su primer número a la muerte del general. Inmediatamente después de su muerte, los restos de Perón fueron instalados en la capilla de la Quinta Presidencial de Olivos, vestido con uniforme militar, donde se lo veló hasta las 8 del día 2. A esa hora fueron trasladados a la Catedral Metropolitana, donde arribaron a las 9:40, rezándose una misa de cuerpo presente. Colocado en una cureña, el féretro, flanqueado por granaderos, fue conducido al Palacio Legislativo. Allí permaneció hasta las 9:30 del jueves 4. Se calcula que mientras el cuerpo de Perón estuvo expuesto en el Congreso, unas 46 horas y media, desfilaron ante el féretro casi 135.000 personas. Afuera, más de 1 millón de argentinos quedaron sin dar el último adiós a su líder. El féretro fue conducido a pulso desde la cureña hasta la capilla de Nuestra Señora La Merced. Un asalto de 21 cañonazos prolongó la misa y el responso pronunciado por el capellán de granaderos Héctor Pozo. Se publican una gran cantidad de imágenes donde la masividad, el dolor, las flores, los símbolos peronistas y los retratos de Perón entre la gente son siempre parte de las composiciones. Tanto Noticias como la causa peronista publican suplementos especiales para hablar de la vida y obra de Perón. La fotografía del Descamisado, la causa peronista y Noticias es comprometida con el tiempo que le toca habitar, con un claro posicionamiento político y social. No deja lugar a dudas de sus ideales cuando expresa su punto de vista. Los enemigos y traidores ocupan un lugar en la imagen de importancia cuando esta es usada para marcar y reconocer rostros, para mostrar con qué armas o de dónde disparaban. La imagen fue también una herramienta de denuncia. Es cercana para el observador. Las fotos, hoy después de casi 50 años, nos siguen transmitiendo un montón de emociones. Nos siguen llenando de preguntas, las vemos y queremos saber más, queremos saber quién la sacó, cómo, qué hay por fuera del marco de la imagen. Que esto suceda así es producto del lugar que tuvo la imagen en estos medios, pero por sobre todo el rol, la responsabilidad que se les delegó a los fotógrafos, junto con la apuesta por las direcciones de formar y construir equipos de fotografía. El rol de los medios hegemónicos de comunicación. ¿Cómo ayudaron y contribuyeron a expandir la imagen del golpe? ¿Cómo lograron que la sociedad argentina asintiera pasivamente? ¿Cómo una gran parte seguía su vida normalmente conviviendo con los rastros de la masacre que se estaba ejecutando en la misma ciudad? Las imágenes que acompañan este texto pertenecen a una tirada especial de la revista Gente titulada 1035 dramáticos días, en la que se revelen los hechos desde la vuelta de la democracia del 73 hasta el golpe del 76. La sustitución de una cultura por otra y el ocultamiento de los crímenes de la dictadura fue una parte esencial de la metodología represiva. El carácter clandestino del plan de exterminio debía realimentarse con la falta de su representación, más aún de la fotográfica. La desaparición física, la prisión y el exilio de un centenar de periodistas, sumado a la censura directa o autocensura impuesta por complicidad, conveniencia o miedo, hicieron del silencio y la ausencia del tratamiento mediático una de las herramientas más eficaces. La ausencia del registro sobre la desaparición forzosa y el exterminio no fue solo consecuencia del clima de terror, sino además su condición necesaria. Desde el poder se diseñaron estrategias de persuasión, una censura simbólica que instale nuevos discursos, valores y creencias, discursos que arrasen con la historia anterior e instalen nuevos paradigmas, una manipulación ideológica orientada a la producción y difusión de imágenes y juicios positivos al actual sistema político, así como también la propagación de imágenes negativas de la fuerza opositora.
operaciones destinadas a suscitar en los individuos la interiorización de modelos culturales, pautas ideológicas acordes a la necesidad de un sistema. La instalación ideológica del golpe militar no comenzó el 24 de marzo del 76, sino que se dio también durante todo el año 75 y tuvo como objetivo principal volver a otorgar prestigio a los militares, además de desprestigiar al gobierno de Isabel, criticado por la economía y la falta de su figura como autoridad política. La prensa hizo recaer la responsabilidad del golpe en la mala presidencia de Isabel. Todos los medios contribuirán a imponer la creencia de que los únicos que podían solucionar este problema eran las Fuerzas Armadas. Constantemente se repetían términos como vacío de poder, clima golpista, desabastecimiento, falta de alimentos y negocios vacíos. Los meses previos al golpe, los periódicos difunden imágenes violentas, cadáveres, edificios bombardeados y destrozos. No habrá actores ni autores, no hay causa ni historia, lo que ayudará a expandir la sensación de miedo. El concepto de desorden, instalado en la sociedad argentina, logró que la gente viviera el golpe como algo inevitable e incluso con una sensación de alivio. No permitirán que Isabel abandone la presidencia y llevarán a la gente hasta el hartazgo, algo que se denominó como la teoría de la fruta madura. Se publicaban notas de los políticos sin imágenes, restándole importancia. Empezarían a plantar la incógnita de quién resolvería este problema de la subversión. Aquellos delincuentes subversivos que habían colapsado el país y que existía la necesidad de aniquilarlos. Casi nunca se los identificaba, no tenían nombre ni familia, y en la mayoría de los casos ni siquiera edad. Empezaría a jugar el papel de la no imagen, la no personificación, una idea clara de deshumanizar al subversivo. Sus muertes serían contabilizadas sin necesidad de ser explicadas. Era algo obvio, estaba justificado. Solo se mostraban los rostros e identidades de las altas cúpulas sindicales, dirigentes sociales y políticos de alta envergadura cuando eran capturados y asesinados. La prensa lo celebraba. Ya con el golpe en marcha, se empiezan a ver cómo los periódicos titulan los enfrentamientos con frases como elementos abatidos, extremistas muertos, cadáveres hallados, terroristas, delincuentes, extremistas, y las imágenes los muestran como a través de la supuesta consecuencia de sus actos. La noción de víctimas de la subversión alcanzaría principalmente a los policías y agentes militares afectados por las acciones de las organizaciones guerrilleras. Se les daría identidad. Se muestran a las autoridades asistiendo a sus velorios y se saluda a las familias desde los periódicos, agradeciendo a sus familias por estar cumpliendo con su deber. Para poder secuestrar, matar, torturar, era necesario convertir al otro en una cosa, para evitar la empatía. De esta manera, observamos cómo la prensa actúa a través de la repetición constante. La rutina produce acostumbramiento, y la costumbre puede obturar la reflexión. En busca de un sueño se acerca este joven. En busca de un sueño van generaciones.